¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, público presente, jurado, que bienvenido a otro video de Todo más Todo. Y obviamente yo no estoy aquí solo, porque yo no hago esto solo. Estoy con la dueña del circo, la Ciela que está aquí, más negra que nunca, que te viniste Sí. de negra, viniste tipo Tailandia. Mami, mami, ¿Qué tal, Ciela? ¿Cómo estás? la dueña del circo, como dices tú. Esta es la casa de Daniel, la casa donde entra todo el mundo. Bienvenido a Tacho, entre que Jesús, cabren 100. entre que caben 100. Bienvenido a Jesús, bienvenido a todos los que se están conectando, a todos los que están viendo este video. Ya ustedes vieron el título, vamos a hablar del Miss Universo, de la dueña que por fin ya salió humo blanco por la chimenea. Ya tenemos presidenta, nueva dueña, bueno, presidenta hay, Dueña, dueña exacto. absoluta, como lo han hecho ver en los titulares, dueña del 100% de las acciones del Miss Universo, y eso lo vamos a Así hablar es. aquí. Así que tengan todos unas muy buenas noches, Poliedro de Caracas. ¿Te suscriben? Así es. Te suscribes, mami, te suscribes ya, no es mañana ni pasado, es hoy. Ya, te suscribes, activa la campanita, me regalas un like y me dejas en los comentarios qué te parece esta noticia. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Jesús, vamos a iniciar con esto, ya, ya. Así es. Bueno, al fin se dio a conocer, como dijiste, la dueña absoluta del concurso más importante del mundo. Ella es una chica asiática, chica, porque he leído muchos comentarios, muchas páginas que hacen énfasis en que es una mujer transgénero. Ya basta, Que es una aplican, ya van, mujer. que rayan en la homofobia y transfobia. Cuidado. Porque Total, no entiendo, total. no entiendo por qué poner la palabra transgénero. O sea, no entiendo, no entiendo. Exacto, o sea, para mí es irrelevante, es una mujer, es una dueña del concurso, ya está. Y bueno, nada, se vienen nuevos aires, nuevas ideas, ya vamos a entrar con detalle en cada uno de los temas que se han tocado a través de las ruedas de prensa que ha dado esta señora. Entonces, bueno, sin más Mira, preámbulos, comencemos, Félix. vamos a comenzar y es que mira, primero ya tocamos el tema, aquí la noticia no es que es transgénero, aquí la noticia es otra, la noticia es que es asiática, que es tailandesa y que por supuesto el concurso viene con nuevas mejoras y esa es la verdadera noticia. Para nosotros los seguidores de los concursos de belleza que nos encanta este brollo, esta cosa que queríamos que el concurso más longevo, el concurso más espectacular, el número uno de One and Only, el Miss Universo, se recuperara de esa mala racha que venía en estos años, mi amor. Y bueno, ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Una de las noticias que se dio es que hay un nuevo director creativo y es tailandés. Y este señor ya ha trabajado en Project Runway Tailandia. Me parece fascinante que alguien que trabaja en la industria de la moda esté como director creativo porque esto le va a dar nuevos aires. Así es, también se dijo que va a haber sede alterna casi que cada 2 años en Tailandia y que se estima que también de que van a haber muchas sedes por allí. Por otra parte, y ya te doy el pase a ti también para que habla, se va a decir que no más favoritismo, que va a ser la cosa lo más transparente posible y vuelve un canal de televisión. Anúncialo. ¿Quién será ese Cariño, nuevo, ya ese va. canal de televisión? Cariño, ya van. ¿Qué estás queriéndome decir con eso? De que antes no era transparente, de que hubo triquiñuela por allí, porque la mujer en el 2020 se quejó por la elección de Andrea Mesa, se quejó también de la no inclusión de Amanda Obdan de Tailandia en el top 5. Entonces, la mujer como que viene con todo, la mujer viene con todo y viene con el canal que es One Universe a la par del canal de televisión que ella es dueña en Tailandia. ¿Qué tal? ¿Cómo me les quedó el ojo? Y por supuesto va a ser transmitido por el canal que siempre había sido transmitido en Miss Universo, que es la cadena NBC. Así que el Miss Universo vuelve por todo lo alto, mi amor, como siempre debió ser. Entonces, esto me encanta, esta noticia Así me es. fascina.
Así es, volviendo al tema del director creativo, se dice que pudiese, los desfiles en traje de baño pudiese ser alguna pasarela estilo Victoria's Secret. Mira, hablando de creatividad también, se dice que también pudiera incorporar estilo un reality show llamado Camino a la Corona, si mal no me, Sí, me si encanta, no, mami, me mal encanta. no estoy informado, Sí, ¿no? sí, Camino a la Bueno, Corona. imagínense 90 mujeres, 70, 80 mujeres en un reality show. Esto Eso va a va a estar estar rico, mami, muy, rico. muy, muy bueno. Rico, me encanta. Y ojalá que en ese Así reality show es. muestren la preparación de cada una de las candidatas en sus respectivos nacionales, cómo son, cómo es la preparación y muestren un poco más de ella. Me encanta estas buenas nuevas. La mujer como que vino con todo y nos dio mucha, 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 mucha información. Y otra de las informaciones que nos dio es que van a cambiar la coronita, mami. Mami, te la comiste. Así es. Te la comiste porque esa corona a mí no me gusta. Mm, Total. Pasa desapercibida. La nueva Miss Universo del próximo año tiene que tener una corona imponente, una corona rica, una corona, una cosa que uno diga, esa es la Miss Universo. Estilo el Miss Mundo, o sea, que se pare donde se pare es una corona. Yo creo que la era IMG ha experimentado muchos cambios y uno de esos cambios es eso, que no ha acertado con una corona que sea insignia de la organización Miss Universo. O sea, vamos a ver con qué, qué nos presenta esta nueva directiva, a ver con qué corona nos sorprende. Y bueno, nada, el show, obviamente. Dentro de los cambios, bueno, de los cambios no se sigue manteniendo la edad de 18 a 27 años y se dice que van a seguir en constante evolución en cuanto a transformaciones de fondo, adaptaciones de todo tipo, como ya se ha ido anunciando. Ay, mami, eso me da miedo. ¿Qué es lo próximo que viene? Si ya están las casadas, las con hijos, ¿qué es lo próximo que viene? Ay, no, ya me da miedo ya esto. Se nos está saliendo de las manos, se nos está saliendo de control, mi ciela. ¿Qué está Exacto, pasando? exacto. Hay que ver con cuáles son los nuevos cambios que van a introducir en estos nuevos formatos. Hay algo que me gustó que ella dijo, y es que la Miss Universo ahora va a tener el poder que tenía antes. Esa cosa de diva, de inalcanzable, la va a tener nuevamente, porque va a tener un jet privado, va a tener un penthouse, una cosa, un apartamento de lujo, va a estar viajando entre Tailandia y Nueva York, cosa que me encanta. O sea, que la mujer va a tener ese poderío, va a estar empoderada y va a estar viajando y dándonos lo que a nosotros nos gusta, mami. Ver a esta mujer dándonos contenido siempre y no encerrada en un apartamento. Exacto. Se dice que me hice risa. Se dice que va a estar viajando constantemente, de que va a tener apariciones en las distintas Fashion Week de distintas ciudades alrededor del mundo. Esperemos bueno, se dijo París en principio, leí Nueva York, pero yo sé que ella no se va a quedar tranquila y va a tener muchísimas más apariciones estilo la era Trump. Por Creo supuesto, que es donde ellos quieren apuntar como apuntar. que a revivir todo lo que se Total. hizo durante esa época. Entonces, Eso y bueno, nada, más. yo estoy Eso muy... quieren apuntar hacia eso y más, porque imagínate que la nueva dueña diga que quieren tener una línea de cosméticos y aparte de eso una línea de agua. Mami, ya está, yo quiero esa agua para ponerme como la Gleboba, yo quiero esa agua para ponerme como la Mendoza, como la El agua no Estefanía, es milagrosa. porque eres así, porque me Lo la cortas. siento, el agua no es Estás milagrosa, viendo, bebé. estás viendo, después no te invito más para acá, se cancela esto y después, porque ella viene a quemarme en mi propio No, canal. no, Ella siempre no. quemándome, no te digo yo. No, no, yo creo que eso va a ser Pero muy bueno. comercial por ejemplo, al maquillaje, va a ser muy comercial. ¿Quién no va a querer tener una paleta de maquillaje del mismo universo? Todos vamos a querer, así sea para tenerla Ahora, guardadita. exacto, ahora, Muba. En qué posición quedará Mira, Muba? mira, vi mucha gente alegrándose de eso porque supuestamente van a desplazar a MUBA. Yo no me alegro porque yo apoyo No. a los latinos, yo apoyo a la gente que progrese, yo apoyo a la gente que hayan hecho cosas que no me gustan, es otra cosa. Yo apoyo a los latinos y me encantaría que MUBA siguiera, obviamente corrigiendo ciertos errores que han venido ocurriendo, pero me encantaría que siga MUBA, de verdad. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos.
pero MUBA ha generado puestos de trabajo y ha ido reclutando Exactamente. alrededor del mundo. Exacto, y ha reclutado alrededor del mundo haciendo casting, eligiendo lo que ellos consideran que son los mejores candidatos o los mejores maquilladores que van a formar parte del equipo para maquillar durante la concentración. Así que bueno, amanecerá y veremos. Mira, también se dice por ahí que bueno, se dice, nos dijeron que va a haber una gala el 7 de noviembre donde van a estar invitadas varias ex reinas de belleza, ex Miss Universo, donde van a dar una rueda de prensa más amplia para hablar de la próxima edición y más a profundidad. ¿Quiénes serán esas reinas que van a invitar? Yo digo que las reinas que van a invitar son las asiáticas. Catriona, Sí, la Pía, todas esas mujeres que están por allá. Estoy casi seguro que va a ser así. es probable que esté Italia, Nali Glenova, creo que es el apellido, Natalie no me Glebova, lo sé. Natalie Es, Glebova, Ciela. exacto, exacto. Bueno, se me olvida ya tenemos mucho tiempo. Pero bueno, ella creo que vive en Tailandia, así que si la rueda de prensa va a ser en Tailandia, es probable que ella esté allí. Bueno, nada, nos esperemos que la sudafricana, que quizás se aterricen allí a También este encuentro. la Sosi también Exacto. Este, y la bueno, Demi. exacto, está Demi, está Iris Materán, mira yo, Materán, este, Mitterrand, Gine Mitterrand, por ahí. Algo así es el Materán, apellido. Ustedes, Materán, la no, Materán, sí, la Materán. sí, 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 Iris Iris Materán. Materán, la nueva. Pero bueno, nada, hoy estoy dormido, así que no me presto Mira, mucha sabes que atención hay algo que me llamó a los la atención, apellidos. es que ellos quieren que el mismo universo tenga una gran producción y calidad en el espectáculo. Eso me resonó, porque están claros que el espectáculo ha venido decayendo en cuanto a escenario, en cuanto a show, y quieren rescatar eso. Eso me parece fenomenal, me parece fantástico. Esta firma, este convenio, esta compra se realizó justamente cuando el Miss Grand International se estaba como burlando del mismo universo y ¡zas! Una de las amigas de Nahuatl compra el mismo universo y se da toda esta bomba, todo este alaraque. ¿Qué pasará? No lo sabemos, eso lo vamos a saber más adelante. Me surge una pregunta que supuestamente se decía que la Organización de los Universos no podía pasar a manos de una persona que no fuera de Estados Unidos. Entonces, a menos que esta nueva señora tenga doble nacionalidad o simplemente eran chismes de pasillo que Chisme de nunca se llegaron a pasillo. confirmar. Pero yo, Me parece que es exacto, chisme de yo estoy pasillo. feliz. Exacto, yo estoy feliz de que estos nuevos aires, de que vengan con todas las ganas de trabajar, de brindarnos a nosotros un espectáculo de altura como los que estábamos acostumbrados a ver y que lastimosamente con esta nueva, bueno, con los antiguos dueños IMG, no obtuvimos quizás lo que nosotros queríamos. Y bueno, nada, me place mucho de que de verme, me crea muchas interrogantes a ver con qué no nos van a sorprender esta nueva directiva. Eso es correcto, que ya estamos ansiosos de ver con qué nos van a sorprender. Ya no, bueno, mejor dicho, ya nos sorprendieron con estas grandes noticias que van a venir, un nuevo eslogan, One Universe, que va un desfile estilo Victoria's Secret, que quieren repotenciar la producción, maquillaje y todos los privilegios que va a tener la Miss Universo. Eso me fascina, porque eso le va a dar también mucha más fuerza a que candidatas de los diferentes países se quieran participar en Miss Universo y quieran ir por esa corona. Porque no es solamente la coronita, mi amor, es la platica y todo lo que los beneficios que vas a obtener de allí, y eso va a motivar a muchas mujeres más a querer atreverse a competir nuevamente en Miss Universo. Pues sí, pero bueno, nada. ¿Será que se viene, ya van, que yo te quería preguntar, ¿será que se viene la primera Miss Universo transgénero? Es probable, es probable. O la primera Miss Universo casada, con Hola, madre, mi primera Miss Universo casada también, porque con esta nueva presidenta la inclusión siento que sí se va a cumplir al 100%, porque además ella trabaja al con 100%. ella es altruista y trabaja con muchas organizaciones LGBT y apoya y hace muchas causas sociales en Tailandia, y entonces yo creo que sí, sí va a estar
bien bueno en esta parte. Bueno, nada, yo espero de que la inclusión sí sea realmente inclusión y no de la boca para afuera, de que todo quede en grabaciones, en intenciones y ganas de, pero bueno, nada, también quedará de parte de cada una de las organizaciones de los distintos países que conforman el mismo universo, de elegir a su mejor representante. Si su mejor representante es una chica casada, con hijos, trans, mira, que sea la mejor y que vaya a darse duro en el mismo universo. Ya está, ya quedará de parte de cada uno de los organizadores nacionales. Así es. Bueno, ¿están ustedes de acuerdo con la compra de Miss Universo? Bueno, tienen que estar, mi ciela. Tienen que estar porque no hay por dónde coger. Y eso se vendió. Ya eso se vendió. Déjamelo saber en los comentarios qué te parecen estos nuevos cambios, si crees que va a ser beneficioso o no, si se van a coronar una reina con contenido o una reina por imagen, pues déjamelo saber en los comentarios. Por lo pronto nosotros nos vamos a despedir y los invito a que sigan a Jesús en su Instagram, @el observador de misa, en mi Instagram, @soy Daniel Ramos, y nos vemos en un próximo video. Jesús, te dejo para que te despidas. Chao chicos, bueno nada, espero que disfruten este contenido, no me odien porque se me olvidaron ya los apellidos de la reina, pero bueno, nada. Le envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, quiéranse, denos amor, cariño y compartan este video. Hasta luego, chao. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.